Muy buenas tardes y muy bienvenidos a este encuentro que tiene lugar dentro de otro gran encuentro mayor que está teniendo lugar estos días en la Universidad de Salamanca, la UNAM, la USAL, que se están uniendo más fuertemente durante una semana, la Semana de la UNAM en la Universidad de Salamanca. Los lazos que nos unen a México, todos sabemos que son lazos muy profundos, muy especiales, y yo creo que a esa profundidad de lazos, de afectos, ha contribuido mucho nuestra historia reciente, el hecho del exilio español en México, que se cifra en torno a 25.000 personas las que llegaron a México exiliadas, y de ellas al menos un 25%, en torno a 5.500 personas aproximadamente, correspondían a la élite intelectual española. Yo creo que todos tenemos nombres en la cabeza de grandes intelectuales, poetas, escritores, sobre todo eso, personas que destacaban muchísimo, ¿no? y que recalaron en México. Y en esta tertulia o en este debate que vamos a tener esta tarde, sobre todo vamos a hablar de esos intelectuales españoles en México, pero también vamos a lanzar una mirada, ya que el tema de uno de los documentales que vamos a ver hoy son los niños del exilio. Yo no sé si conocían el detalle, yo no lo conocía, lo he conocido hace poco, que 450 niños españoles embarcaron en el año 37 de un puerto francés y llegaban a Morelia, niños solos, sin padres, sin madres, muy pequeñitos algunos, y que iban para pasar unos meses porque realmente en España ya lo estaban pasando muy mal. Había bombardeos en muchas ciudades. De hecho, en el documental se cuenta niños vascos, se había producido ya el bombardeo de Guernica, y eran niños que llegaban de todos los lugares de España. Ciudades bombardeadas, hambre, realmente lo estaban pasando muy mal, y muchos padres, yo creo que en un acto de generosidad enorme, los dejaron ir, seguramente para que su vida fuera un poco mejor, y siempre pensando en que la vuelta se iba a producir muy pronto, hecho que no aconteció. Algunos de ellos ya pasaron toda su vida pues, en ese exilio mexicano, y eso se va a mostrar en el documental que vamos a ver justo después, que lleva como título Amar en Ideia. Es un documental del año 2009 de Maide Oleaga, y cuenta la vida de esas tres personas, de esos tres ejemplos que llegaron siendo niños y que volvieron a España 71 años después, y creo que prácticamente pues en una visita, no a quedarse, quiero decir, ya se hicieron mexicanos. Esta es una coproducción de México y del País Vasco, y también participa la televisión de la UNAM y ha obtenido algunos premios, por ejemplo en el Festival de Cannes o en el Festival de Cine de Morelia. Y también vamos a hablar, vamos a ver otro corto, en este caso dedicado a también un exiliado ya de segunda generación, Luis Ríos, un gran poeta, escritor, que llegó a México siendo niño, de la mano de su familia, de su padre, que en este caso pues, tenía un puesto dentro de la República Española, era gobernador civil en Jaén. También primero recalaron en Francia, después en México. Fue un poco el signo de muchas personas. Primero llegaban a Francia, luego llegaban a México. Hablaremos un poco de Luis Ríos, sobre todo nos va a hablar Sandra Lorenzano, que es la representante de la UNAM esta tarde aquí en este coloquio, y les quiero presentar a Sandra. Sandra es narradora, poeta, ensayista, y ella misma también es exiliada. Ella dice que es Argemex, argentina mexicana. Llegaste a México, creo, en el año 76, exiliada también, ¿no? O sea que de exilio seguramente conoces mucho, pero conoces de muchos más temas, porque veo que eres narradora, poeta, ensayista, doctora en letras por la UNAM, profesora, has tenido muchos puestos de gestión también, muy relevantes. Tienes líneas de investigación, desde luego, muy interesantes, como la literatura latinoamericana, el exilio, los derechos humanos, género, políticas de memoria, entre otros. Además, has viajado mucho, ¿no? Has sido profesora y visitante en bastantes universidades, investigadora, profesora, conferenciante en universidades de Europa, de Estados Unidos y de América Latina. Y además también lo de los medios de comunicación también lo llevas bien, porque colaboras habitualmente en prensa escrita, en radio, en televisión. Has escrito muchos libros, has coordinado muchos otros, en definitiva, y has sido considerada como una de las 100 mujeres líderes de México. O sea que, pues muchísimas gracias por estar esta tarde aquí en la Universidad de Salamanca y en este acto en concreto. Y vamos a continuar con el representante de la Universidad de Salamanca, Javier Sánchez Zapatero, muy conocido, yo creo que por el gran público en Salamanca y en la universidad, sobre todo porque eres autor,
codirector de un congreso de muchísimo éxito, de mucha trascendencia en todo el país, que es el Congreso de Novela y de Cine Negro. Pero además Javier es profesor titular de Teoría de la Literatura y Literatura Comparada, y también has hecho objeto de estudio todo el tema de la memoria, guerra civil, formas parte o coordinas el grupo de investigación Los Internacionales y la Guerra Civil Española, Literatura, Compromiso y Memoria. Sobre todo has estudiado mucho la figura de Massaud. ¿Por qué Massaud, Javier? Podemos empezar, si te parece, ya el debate, la tertulia. ¿Por qué Massaud? Bueno, en principio yo llego a Maxau, lo comentaba antes con Sandra, por mi interés por los campos de concentración, que fue el tema de mi tesis, y Aup es uno de los autores españoles que estuvo en campos de concentración en Francia, un tema que no es excesivamente conocido en España todavía dentro en el gran público. Y bueno, me interesaba esa literatura porque además Aup es el único escritor español que escribe sistemáticamente sobre los campos. No es un autor que escriba una obra testimonial, sino que escribe todo un corpus de obras de teatro y cuentos sobre el tema, y a partir de ahí pues bueno, me interesó un poquito por su figura en el exilio, por su obra en el exilio, y un poco ahí desemboco en mi interés por el exilio republicano, que tiene que ver con esa idea de recuperar una serie de autores que siguen siendo desconocidos en España. Afortunadamente Aup sí que es un autor que forma parte del canon, pero yo creo que el exilio, uno de los problemas que plantea es ese, es el desequilibrio, en el sentido que hay algunos autores que sí que estamos recuperando, el caso de Aup, el caso de J. Sandé, el caso de Arturo Barea, los poetas del 27, pero al mismo tiempo hay otros muchos autores. Vamos a hablar hoy, por ejemplo, de Rius, que es un autor que queda un poco en una tierra de nadie, ¿no? En México es español, en España es mexicano, y al final eso genera que son autores que parece que no se incorporan a la historia de la literatura. Sobre todo generación del 27, Javier, fueron los exiliados, ¿no? Que yo no sé si tú compartes conmigo, yo creo que es la mejor generación de escritores y de poetas que hemos tenido en España, ¿no? Realmente perdimos todo eso, no se perdió del todo, ¿no? Porque muchos de ellos sí que pudieron seguir produciendo. Claro, es verdad que el concepto de generación, el concepto de grupo poético del 27 como grupo, digamos, que trabaja en común, que tiene una idea colectiva de poesía, queda totalmente roto con la guerra. Lorca muere, hay unos cuantos que se quedan en España, Gerardo Diego, Damaso Alonso, pero hay muchos que salen al exilio, en algunos casos como Salinas y Guillén. Es verdad que tiene un exilio, digamos, no muy traumático, dentro del trauma que es el exilio, evidentemente, pero digamos que se instalan en universidades de Estados Unidos, tienen más o menos una vida plácida, pero bueno, hay otros que van un poco recalando en diversos lugares de Hispanoamérica. En México, por ejemplo, pues está el caso de Cernuda, de Prados, Alto Laguirre, y es evidente que muchos continúan con sus carreras, pero lo que se pierde es el concepto de generación, por supuesto. Sandra, ¿qué supuso para México la llegada vamos a centrarnos sobre todo en estos grandísimos intelectuales españoles, qué supuso para México? O sea, ¿qué aportaron a México? Que yo creo que sería muchísimo, y también pudieron producir con libertad. Háblanos un poco de esos exiliados españoles en México. Sí, sin duda. Bueno, primero, gracias y hola a todos, buenas tardes. Gracias a ti. Y me gusta mucho y me emociona mucho estar aquí para hablar de este tema. A mí me gustaría decir, en primer lugar, que es un tema que para todos los que hemos por lo menos pasado por la carrera de Letras o por la carrera de Derecho en la UNAM, en la Universidad Nacional Autónoma de México, o por alguna de las carreras científicas, es un tema que pasa por la primera persona. Es un tema que tiene que ver con nuestros profesores. Hasta un par de generaciones después de la mía, los profesores seguían siendo los profesores del exilio español. Eso quiere decir que el valor no solo real, sino el valor simbólico de este exilio en la cultura mexicana es un valor inmenso. Se dice de estos 20.000, 25.000 exiliados españoles que llegaron después de la Guerra Civil, después de la derrota de la República, se dice que alrededor del 25% era de intelectuales o académicos, escritores, pero que todos los demás también tenían un altísimo nivel educativo, porque eso hay que decirlo, y es muy importante recordarlo, tanto en México hoy como en España hoy, lo que significaba la educación para el proyecto de la República. Entonces, estas eran personas, incluso los técnicos menos sofisticados en términos intelectuales,
tenían una formación de muy alto nivel y además tenían valores éticos indiscutibles. Eso hizo que el exilio español encontrara rápidamente un nicho en México de adopción y de comprensión. También coincide, hay dos fenómenos que se dan ahí. Uno, en términos poéticos, que es esto que comentaban ustedes, la generación del 27, y después podríamos hablar, hace un ratito antes de que empezáramos oficialmente, ya estábamos aquí entradísimos hablando sobre Max Aub y su producción, pero en realidad hay cosas que de alguna manera predisponen a la recepción cálida, digamos, en términos generales. Por supuesto, siempre hay excepciones. México es un país muy diverso, muy grande, etc. Pero esta recepción tiene que ver con que el presidente Lázaro Cárdenas, que es el presidente en ese momento de México, es un presidente abiertamente de izquierda, un presidente emanado de las bases de la Revolución Mexicana. La Revolución Mexicana da para hacer muchos otros coloquios, no vamos a entrar ahora en eso, pero lo mejor de la Revolución Mexicana está presente en Lázaro Cárdenas. Es un hombre progresista, un hombre abierto al mundo, nacionaliza el petróleo en un momento en que América Latina tenía la mayor parte, y mucho lo sigue teniendo, de su riqueza en manos extranjeras, primero Inglaterra, después Estados Unidos, nacionaliza el petróleo, reparte la tierra, el reparto agrario en México es un tema importantísimo de justicia social en un país que es muy injusto, etc. Lázaro Cárdenas, desde antes de la Guerra Civil, trabaja mucho a favor de la República en las instancias internacionales. Entonces, hay un caldo de cultivo que el propio gobierno va construyendo de manera tal que cuando llega, y ahora si hay un minuto más voy a leerles un fragmentito, cuando llega el Sinaya, que es el primer barco con refugiados, llamamos nosotros, que es una manera de acortar el refugiados políticos, y que también habla de refugio, de acogimiento, de calidez, mucho más que exilio, que exiliados somos muchos y también se habla de los exilios interiores y del exilio que tiene cualquier poeta. En este caso, México, país refugio, que es el nombre también de una serie de televisión universitaria, cuando el Sinaya llega con los primeros refugiados españoles, van a esperarlos al puerto de Veracruz 20,000 personas, 20,000 personas, que llegan con carteles que dicen bienvenidos hermanos españoles. Eso es importantísimo. Hay un país que está pasando un momento histórico que lo vuelve receptivo al exilio republicano. Y yo quiero, miren, yo en realidad me dedico a la literatura, entonces yo creo que pocas cosas dicen más sobre la realidad que la palabra poética. Entonces, si ustedes me lo permiten, y ustedes me lo permiten, voy a leer el primer poema que escribe un poeta español a México, a ese México que los recibe, y lo escribe en el Sinaya, lo escribe antes de llegar a México, y el poeta es Pedro Garfias. Pedro Garfias… Salmantino, quizás. Sí. Así es. Y Pedro Garfias escribe este poema y el Sinaya se vuelve una especie de gran centro cultural. Junto con Juan Rejano hacían un periódico, daban noticias sobre México y sobre España, daban conferencias, había música, pero fíjense qué belleza de poema. Y con eso cierro mi parte para dejar que los demás hablen. Fíjense, dice: qué hilo tan fino, qué delgado junco de acero fiel nos une y nos separa, con España presente en el recuerdo, con México presente en la esperanza. Repite el mar sus cóncavos azules, repite el cielo sus tranquilas aguas, y entre el cielo y el mar ensayan vuelos de análoga ambición nuestras miradas. España que perdimos, no nos pierdas,
Guárdanos en tu frente derrumbada, conserva a tu costado el hueco vivo de nuestra ausencia amarga, que un día volveremos, más veloces, sobre la densa y poderosa espalda de este mar, con los brazos ondeantes y el latido del mar en la garganta. Y tú, México libre, pueblo abierto al ágil viento y a la luz del alba, indios de clara estirpe, campesinos con tierras, con simientes y con máquinas, proletarios gigantes de anchas manos que forjan el destino de la patria, pueblo libre de México, como otro tiempo por la mar salada, te va un río español de sangre roja, de generosa sangre desbordada. Pero eres tú esta vez quien nos conquistas y para siempre, oh vieja y nueva España. Bueno, qué bonito. Qué Qué belleza, bonito, ¿no? Bueno, y una reflexión, la lengua como patria, yo creo también, La ¿no? lengua Qué como patria. suerte, ¿no? Que en México también se habla español, ¿no? Sin qué duda. suerte, ¿no? Para estas personas. Javier, ¿qué supuso para España? Qué gran pérdida, yo creo, ¿no? Para nuestra vida cultural, para nuestra vida intelectual, que ya vemos, o ya nos ha contado Sandra lo que supuso para México, pero ¿qué supuso para España el perder a toda esta gente? Hombre, desde luego yo creo que fue una pérdida gigantesca, unas repercusiones además que se ven no solo en el ámbito de la cultura, en el ámbito de la ciencia, en determinados ámbitos sociales. Estamos hablando de un éxodo muy grande y además un éxodo que afecta especialmente, como comentaba antes Sandra, al caso de la intelectualidad. Es cierto que gran parte de los intelectuales del país de los años 30 están con el proyecto republicano, por lo tanto tienen que salir de España durante o después de la guerra, y eso supone yo creo que casi se podría decir que una crisis dentro de lo que es la cultura española. Hay una frase de Miguel Delibes cuando habla de la literatura española que dice que la literatura española está a punto de desaparecer en 1939 porque tiene que empezar de cero, porque no solo no hay autores, sino que además faltan referentes. Los referentes están fuera, la censura no deja que muchos de sus textos entren, y además yo creo que hay otra repercusión del exilio que a veces no se repara tanto en ella, y es que el exilio no solo evidentemente influyó muy negativamente en el desarrollo cultural y artístico de España. Grandísimos nombres tienen que irse al extranjero, hablamos de nombres como Buñuel, hablamos de nombres como Picasso, de los escritores que hayan ido saliendo. Pero es que además la obra de los exiliados cambia, es decir, nunca sabremos qué hubiera sido de la obra de estos autores si hubieran continuado en España, en esa España en la que no hubiera habido guerra civil, en esa España en la que no hubiera habido dictadura. No sé, si hacemos una ucronía podemos fantasear, podemos imaginar qué hubiera sido, pero lo que es una evidencia es que su obra queda radicalmente influida por lo que ocurre en el exilio, porque a veces cuando se habla de la literatura del exilio y del exilio en general, hay una imagen un poco tópica que vincula el exilio con la memoria, con el desarraigo, y es evidente que eso está ahí. Pero La nostalgia también. La nostalgia, por supuesto, pero yo creo que el exilio tiene también un componente político. Es decir, yo creo que la memoria del exilio es también hacer memoria, recordar que están allí. La República no existe en el interior de España. En el interior de España se intentan borrar las huellas del legado republicano, y de alguna forma los autores, los creadores que están en el exilio saben que con su obra lo que están haciendo es permitir que ese legado siga vivo. Un ejemplo sintomático es el de Luis Cernuda, por ejemplo. Cernuda, que es un ejemplo de poeta puro en su primera etapa. Cernuda en los años 50 escribe versos como «Recuérdalo tú y recuérdaselo a los otros», ¿no? Recuérdale qué ha ocurrido con nosotros. O tiene otro poema en el que dice, se está dirigiendo a los españoles del interior y les dice «Contra esa ignorancia voluntaria vuestra me dirijo», ¿no? Contra esa, es decir, me estoy dirigiendo a vosotros que no queréis saber. Estoy de alguna forma intentando estar vivo a través de la literatura, y yo creo que esa dimensión es fundamental en el exilio, saber que los exiliados, los creadores exiliados, los intelectuales, tienen que cambiar su obra y hacer en el fondo una literatura de circunstancias. Hay una frase de Max Aubil, vuelvo a Max Aubil, decía: «No puedo callar lo que vi para escribir lo que imagino, no puedo escribir fantasía, no puedo dedicarme solo a la ficción, tengo que contar lo que yo he vivido, tengo que contar mi periplo por la guerra, por los campos de concentración, tengo que contar mi situación en el exilio». Yo creo que también la escritura del exilio
la vida en el exilio en general es una actuación muchas veces, ¿no? Es una forma de resistencia, de decir, estamos aquí, estamos vivos, aunque en el interior de España nos quieran reducir al silencio, al olvido, etc. Porque además solían ser personas muy comprometidas con unos ideales, ¿no? Con unos valores morales también muy grandes, quiero decir, estarían obligados, se sentirían obligados precisamente a escribir todo eso, a darlo a conocer, ¿no? Con lo que tú comentabas hace un momento, ¿no? Con la frase de Cernuda, o sea, eran personas muy comprometidas con unos determinados ideales, claro, porque una forma de ver la vida. Su exilio, lógicamente, claro, es una consecuencia de esos ideales y de una actitud comprometida con la cultura y, por lo tanto, yo creo que eso es fundamental para entenderlo. Sandra. Un exilio tan largo tiene también diferentes etapas, porque pensaba en el tema del documental sobre los niños de la guerra, que después van a ver, también llamamos los niños de Morelia, y después podemos hablar de eso con más detalle. ¿Por qué llegan a México? Llegan a México porque los padres les prometen a los padres, les dice el presidente Lázaro Cárdenas, su esposa, les dice, miren, en realidad manden a sus hijos, van a estar 3 meses en México, van a comer bien, acuérdense el hambre durante la guerra, van a tomar baños de sol, van a poder estar con otros niños y después regresan. La cosa es que se pierde la guerra y los niños no regresan. Algo similar podemos pensar con los escritores o los intelectuales o en general los académicos, los científicos, pero con todo el mundo con respecto a la llegada, en este caso a México. No es lo mismo estar escribiendo literatura de combate o literatura que está en la coyuntura histórica mientras tiene lugar la guerra o mientras se piensa como se pensaba, que al final de la Segunda Guerra Mundial, bueno, también se acababa el franquismo, etcétera, etcétera. No es lo mismo eso que de pronto decir, caray, nos vamos a quedar aquí un buen rato. Entonces, lo primero que se pregunta un escritor, un artista de cualquier tipo es, ¿quién es mi interlocutor? ¿Yo para quién escribo? ¿Escribo para un país que me está borrando, que me ha ignorado, que prohíbe mis obras, o que no me conoce, como es el caso de Luis Rius, de Tomás Segovia, de Angelina Muñiz, que son esto que llamamos la segunda generación porque llegaron pequeños y algunos son desarraigados y otros como Tomás Segovia, ¿no? Él dice, yo tengo las dos cosas. Entonces, ahí hay una transformación. A lo largo de los años eso se va transformando y pasan de escribir para sus interlocutores españoles a escribir para sus interlocutores mexicanos, que son sus compañeros de universidad, sus lectores, y hay ahí un diálogo interesantísimo que vale la pena recordar en estas épocas, que tiene que ver con la diversidad, y por eso para México fue tan importante este exilio, como todos, como toda migración. La diversidad enriquece una cultura, ¿no? Yo estaba releyendo ahora para charlar un poquito con ustedes un libro muy lindo que sacó el Colegio de México a partir de un coloquio, el Colegio de México, que nació como Casa de España, ¿no? En México, y se volvió una de las instituciones académicas más prestigiosas del país, un coloquio sobre la poesía del exilio español. Y invitan a dar la conferencia magistral a Valente. Y Valente lo que hace es vincular el exilio, José Ángel Valente vincula el exilio español de la Guerra Civil, de la República, con el exilio, con la expulsión de los judíos en 1492. Y entonces dice, quizás tendríamos que pensar nuestra historia, y eso se los dejo a ustedes, que quizás tengan que pensarlo, no lo sé, como una historia de cortes, como una historia de exilios, como una historia de expulsiones. Y él dice, incluso hablar de expulsión sería generoso. Lo que hicimos con los judíos en 1492, con los judíos sefardíes, fue una amputación. Y algo similar es un poco lo que decías, Javier, con respecto a esta generación tan productiva, tan creativa, tan comprometida. Ustedes imagínense con todo lo que manoteo no poder usar la otra mano, ¿verdad? Pero ahí voy. Estoy en monolingüe ahora.
todo esto, lo que significa como pérdida para esa cultura y como riqueza para la cultura que recibe, ¿no? Entonces, finalmente hay una recuperación, y digo que hay que pensarlo ahora, porque aunque estemos hablando del exilio y estemos hablando de la guerra civil, y yo pueda hablar de México, todo lo que ustedes pregunten o quieran, también es cierto que estamos viviendo hoy una situación particular. Y si somos coherentes con aquello que pensamos y aquellos intereses que tenemos, no podemos olvidarnos que tenemos ustedes aquí a las puertas de Europa y nosotros en nuestra frontera sur, cantidad de migrantes pidiendo lo mismo que pedían los refugiados en 1939. Lo que queremos es un lugar tranquilo. ¿Qué es lo que quiere la gente cuando llega, cuando se va a algún lado? Un lugar tranquilo donde criar a sus hijos. Básicamente eso, donde poder trabajar y darles de comer a sus hijos. Nadie pide más que eso. México, que es un país infinitamente generoso, y esto lo digo como exiliada y como especialista en exilio, sea como sea, con una política internacional siempre de puertas abiertas, sabe esto, ¿no? Sabe que lo que la gente necesita es un lugar donde poder darles de comer a sus hijos. No está de más recordarlo también hoy. Javier, comentábamos antes que bueno, hay una serie de figuras que están en la mente de todos, que conocemos bien, pero que sin embargo hay muchos que son totalmente desconocidos o a los que no se ha llegado a conocer su obra. A mí me gustaría que nos hablaras un poco de todos esos exiliados que son poco conocidos en España. Bueno, pues realmente el listado es grande. No sé, se podía citar a escritores como Paulino Masip, Ernestina de Champursin, Juan José Domenchina. Antes habló, por ejemplo, de Juan Rejano, Diego de Mesa. Son autores que realmente no se incorporan al canon de la historia literaria española, pero además que no se les deja ni la opción de incorporarse, porque algunos de estos autores escriben sus obras en México, son obras que no se reeditan en España, y son autores que poco a poco, cada año que pasa, están siendo más orillados, están más en el olvido, y además hay una paradoja en todo esto que tiene que ver con lo que comentaba antes Sandra, ¿no? Es que al final muchos de estos autores al final no estaban escribiendo para nadie más que para la posteridad, porque es verdad lo que comentaba Sandra, es una literatura muy paradójica en el sentido de que digamos que el público objetivo de los exiliados son únicamente los propios exiliados. En el interior de España no se les escucha, en los otros países hay algunas temáticas recurrentes en los exiliados, ¿no? La temática de la guerra civil, por ejemplo, y demás, es evidente que no está dirigida para un lector mexicano, y en el fondo esos autores son autores que están escribiendo para en algún momento poder ser leídos en España, y ni siquiera hoy se está produciendo eso. Es cierto que ha habido una recuperación, es cierto que se están intentando de alguna forma recuperar figuras, editar textos, pero yo creo que continúa una mirada muy desequilibrada y muy desigual sobre el exilio, y además continúa una mirada que a veces está condicionando nuestra propia mirada de la literatura española. Hay una frase de Andrés Trapiello que dice que bueno, los que perdieron la guerra, algunos de los que perdieron la guerra, ganaron la historia de la literatura, porque también a veces hay una cierta tentación desde el presente de interpretar la literatura en una clave ideológica, y algunos estos exiliados encumbrarlos, y autores españoles que se quedaron en España en los años 40 ignorarlos, ¿no? Que también es un tema que podría ser interesante, contar qué pasa con los autores que se quedan dentro, porque a veces se ha sido muy injusto con algunos autores del interior, autores que se quedan en España porque no tienen la oportunidad de salir, autores que evidentemente tienen también un compromiso antifranquista, pero autores que se tienen que quedar en España, que tienen que desarrollar su carrera en España, y que además sufren una relación un tanto extraña con el exilio, porque el exilio tiende a rechazar a los autores que se han quedado dentro. Hay a veces una relación un poco recelosa. Entonces nos encontramos con esa paradoja, ¿no? De que al final yo creo que el problema del exilio es que rompe por completo la historia literaria, y la rompe de forma que hoy, para los que nos dedicamos al estudio literario, yo creo que resulta imposible hacer un relato, porque ¿cómo integrar a los autores del exilio hoy en la literatura?
porque en el fondo tampoco tienen tanto que ver con la tradición española, pero tampoco tienen que ver tanto con la tradición mexicana. Son como un paréntesis en cualquier sitio que los sitúes, pero si los sitúas como paréntesis también eso es un problema. Al final yo creo que el exilio es casi una paradoja constante que plantea muchos problemas a los investigadores y quizá por eso también es tan atractivo para un investigador, ¿no? Porque plantea, yo creo que muchas preguntas en el sentido de que el exilio es una realidad muy compleja, muy diversa, muy compleja de sistematizar y bueno, yo creo que en el campo literario, que es el que a mí más me toca, creo que eso es lo que hace que sea un tema muy apasionante en el sentido de que obliga a replantearte muchas cuestiones sobre cómo estudiamos literatura, cómo planteamos la historia de la literatura, hasta qué punto en nuestra visión de la literatura pesa lo ideológico, lo histórico, lo político, y yo creo que es un tema por eso tan interesante realmente. Oye, el trabajo y la vida de estas personas, ¿hasta qué punto pudo influir en nuestro cambio de régimen? Yo recuerdo en los años primeros de la democracia o cuando moría Franco, en los años en que moría Franco, que estos eran como autores mito que realmente parecía que preparaban un poco el terreno para otra manera de ver las cosas, ¿no? Todos estos autores exiliados que tuvieron que marcharse, todos pensábamos que siempre en defensa de la libertad, por una serie de valores, ¿no? que tenían. ¿Hasta qué punto pudieron influir también en un cambio en las cosas? Porque no se les olvidó, yo creo que no se les olvidó nunca. Yo creo que lo has definido muy bien con una palabra. Son un mito. Y el mito tiene el problema de que el mito simplifica a veces, de que el mito a veces lleva aparejada una visión a veces un poco tópica, con algo de desconocimiento. Yo creo que el exilio republicano durante, al menos en el ámbito literario, en el ámbito intelectual, durante prácticamente toda la dictadura es muy desconocido en España. Es cierto que en la década de los 60 comienzan a introducirse algunas obras de autores exiliados en España, algunos autores exiliados viajan a España, algunos se instalan definitivamente, otros viajan eventualmente. Incluso en el año 1969 el premio Planeta, que es el premio más reconocido, al menos desde el punto de vista mediático, y hace algunas décadas también lo era desde el punto de vista literario, pues en el 69 el premio Planeta se otorga a una novela de Ramón J. Sender, que está por entonces en Estados Unidos, en la vida de Ignacio Morel. Y en esos años, últimos años del franquismo, es relativamente habitual que los exiliados vayan poco a poco incorporándose a, pues, digamos, la vida cultural, digo, con viajes, con publicación de algunos libros y demás, pero evidentemente se incorporan para una minoría, no es un conocimiento masivo. Hay un libro que para mí explica esto de forma ejemplar, que es La gallina ciega, que es un diario que escribe Max Aub cuando viene a España en 1969. Max Aub viaja a España en el 69, es la primera vez que viene a España desde su salida al final de la Guerra Civil. Y cuando él viene, primero se produce en él algo que vamos a ver en el documental posteriormente, el desexilio, ¿no? Es esa sensación de decir, bueno, vuelvo a España, pero no reconozco esto que veo, porque identificamos el exilio siempre con el alejamiento de la geografía, pero es que el exilio también es un alejamiento del tiempo. Es un destierro, pero es un destiempo. Alguien es sacado de su tiempo y cuando Max Aub vuelve, evidentemente se encuentra un país que no reconoce. No solo no lo reconoce porque ha cambiado desde el punto de vista físico, desde el punto de vista de la estructura de las ciudades, sino porque evidentemente en los 30 años que lleva fuera la vida española ha cambiado mucho. Pero lo que también pone de manifiesto ese texto, y él se da cuenta de forma muy clara, es que no pinta nada en España. Él, cuando está en México y ve que algunas de sus obras se publican en España, bueno, está muy contento, piensa que bien, por fin me van a leer en España. Él comienza a tener contactos con la agencia de Carmen Balcells y cuando Carmen Balcells le manda los resultados de las ventas de sus libros en España, Max Aub se queda, dice, bueno, pero aquí tiene que haber un error porque hay muy poquita gente que me esté leyendo y algunos estudiantes le escriben para saber de su obra y hacer tesis y demás, pero cuando llega a España se da cuenta de que los estudiantes que preguntan por él son 4, que los que compran sus libros son 20 y se da cuenta de que no le conoce nadie y que se ha convertido en un mito. Hay un momento en el que él está en Valencia, en una presentación de un libro, y él dice, la gente ha venido a ver a un mito.
ha venido a ver a un exiliado y piensa que yo por estar aquí voy a estar echando todo tipo de críticas hacia el franquismo y voy aquí a hacer una especie de representación de una crítica absoluta al régimen. Nadie sabe quién soy yo. Se han quedado con esa imagen mítica y yo creo que de alguna forma, en algunos casos, ese desconocimiento que hay en esos años se ha ido perpetuando hasta la actualidad, ¿no? Esos casos que comentaba al principio, estos autores como Massif, como Chen Guoxin, como Domenchina, que son autores que están relegados a una nota a pie de página en la historia de la literatura y el problema que a veces tenemos es que no sabemos hasta qué punto esa nota a pie de página es por una cuestión meramente estética, por el valor de su obra o tiene que ver con sus circunstancias. Sí, pero en México sí que se integraron, ¿cómo fueron reconocidos en México? Es que Javier yo ahora pensaba eso mientras hablaba Javier, cómo para México estos autores que llegaron, seguimos con la literatura, pero ustedes piénsenlo, cada vez que hablamos de escritores, piénsenlo para todo el espectro de intelectuales, artistas y demás científicos que llegaron, cómo sí forman parte de nuestra historia de la literatura y de nuestra historia, sobre todo de la vida universitaria, de la historia de la educación en México a través de los colegios fundados por los refugiados españoles, el Colegio Madrid, el Colegio Luis Vives, la Academia Hispano-Mexicana, pero sobre todo a través de las universidades públicas. El gran trabajo docente, pedagógico… Creo que, perdona que te interrumpa, hasta 7 rectores creo que fueron exiliados a México, hasta 7 rectores españoles. 7 rectores. 7 rectores, y en cuanto al tema de los colegios, supongo que también a la hora de la fundación de esos colegios, muchos de ellos habían sido formados en la institución de libre enseñanza, sí, ¿no? Supongo que eso también se reflejaría, ¿no?, en esos colegios. Totalmente, y para nosotros sí están en la historia de la literatura, forman parte porque se incorporan. No, aquí hay una cosa, y es que pensar que hay una exigencia de parte de la academia, el público, el mercado, de que un exiliado tiene que, comillas, trabajar de exiliado. Escribir siempre sobre qué significa el exilio, el dolor del exilio. La gente escribe sobre lo que escribe, en cualquier lugar del mundo, sea exiliado o no exiliado, sobre la vida, la muerte y sus alrededores. Y sobre todo, disculpa en este caso, que es un exilio de 30 años. Claro, sí, por eso yo decía, va cambiando todo. Entonces, a veces se habla sobre el exilio, pero también el lenguaje simbólico, que es el lenguaje de la literatura, si no es un ensayo, no necesariamente habla del momento. Habla del momento no hablando de ese momento. Y hay un par de ejemplos maravillosos. Cuando Antonio Machado llega a Francia, al morir encuentran en su saco un par de versos que hablan del cielo azul y las flores. Y los días de la infancia. Los días de la infancia. Cielos azules de la infancia. Entonces, no está hablando del exilio, no está hablando de la guerra, no está hablando de la dictadura, ¿no? Hay un caso famoso, bueno, hay muchos, en campos de concentración. Un estudiante francés, descubre que Robert Desnos, el poeta, está entre los cuerpos amontonados en el campo de concentración en el que está. Y ve que tiene un papelito en el bolsillo. Y se lo saca, lo lee y dice, es un poema de amor. Y dice, no escribió sobre el campo de concentración, escribió un poema de amor. Entonces, el tema del exilio es aprender a leer también, no necesariamente los temas con mayúsculas del exilio. Los temas del exilio son los temas de todos, ¿no? Entonces, para nosotros, rápidamente, los poetas, los ensayistas, los narradores se sumaron no solo a las instituciones académicas, sino a los medios. Muchos de ellos, por ejemplo, fueron amigos y colegas de Octavio Paz en la revista Vuelta o incluso en Plural. Digamos, hay como una incorporación al medio cultural mexicano, que también hay que decirlo, era en ese momento y sigue siendo un medio cultural muy rico y muy diverso. Y hay algo que tiene que ver con una afirmación que hacías antes, que me gusta mucho, que dice María Luisa Capella. María Luisa Capella, hija de refugiados españoles, es una de las grandes especialistas del exilio español en México. En este momento dirige el Centro de Estudios de Migraciones y Exilios de la UNED, que tiene sede en México,
y fue durante 30 años la compañera de Tomás Segovia, uno de los grandes poetas del exilio, que él no quería que lo consideraran así, ¿no? Y María Luisa dice: nosotros volvimos mexicanos a nuestros padres y ellos nos volvieron españoles, que es muy lindo. Entonces es siempre esta mezcla que da origen a estas nuevas generaciones que siguen, a lo mejor en ciertas historias de la literatura, apareciendo como la segunda generación de poetas hispano-mexicanos, pero en realidad que son parte ya de nuestra tradición. Nadie diría que Tomás Segovia no es un escritor mexicano, ¿no? Pueden decir es de origen español, que además el Sinaya, vuelvo a eso, es tan simbólico que si ustedes se meten a algunas páginas de internet, ponen una lista de nombres de escritores que dizque llegaron en el Sinaya, que no es cierto, ¿no? Aparece, por ejemplo, Tomás Segovia, que salió mucho después, salió de Marruecos, fue a Estados Unidos, pero la fuerza de ese primer grupo del exilio sigue pesando. Entonces, me parece que si en el caso de México hay una incorporación de este, finalmente, regalo que nos hace, que le hace España, la República a México, ¿no? En cierto modo. Y que es visto así, con agradecimiento. Claro. Es que además en el caso de México yo creo que hay dos características que lo distinguen de otros destinos del exilio republicano. Por un lado, lo que comentabas, ¿no? Esa buena acogida que tienen por parte del medio cultural mexicano, y por otro lado, el número tan grande de españoles que llegan. Es cierto que en otros destinos, claro, si pensamos, por ejemplo, los exiliados que se encontraban en el Reino Unido, evidentemente se encuentran con que no pueden formar un colectivo, son evidentemente mucho menor, y además no tienen esa capacidad por la lengua, por la cultura. De hecho, casi todos los exiliados que están en Francia, que están en Inglaterra, terminan publicando en las editoriales que se están creando en México, en Argentina, en Chile, editoriales como Losada, en revistas como España Peregrina. Al final funcionan como una especie de motor que está aglutinando a todo el exilio, porque también hay una cuestión que yo creo que es fundamental. El exilio no solo es el alejamiento del país, el exilio también tiene que ver con la aniquilación de un colectivo, en el sentido que se disgrega a un colectivo. Y claro, hay una cuestión fundamental en el exilio, que es, bueno, el intento de estar juntos, ¿no? Es decir, no solo estar en contacto con ese nuevo medio, sino mantener los lazos. Hay un tema, por ejemplo, muy interesante ahí, que son las cartas de los exiliados. Se están continuamente escribiendo cartas, se están continuamente diciendo: cuéntame de ti, no dejes de contarme lo que estás haciendo, porque saben que de alguna forma esa unión simbólica es la que les permite romper un poquito aquello hacia lo que han sido condenados. Y podemos hablar de una mujer, porque es que hablado... a eso iba. ¿Qué Sí. pasa con las mujeres exiliadas? No, es que hay de todo, recordamos pero... a María Zambrano, yo recuerdo Eso, a María quería... Zambrano y no recuerdo más, pero no hubo más. Bueno, sí, Concha Méndez. Concha Méndez, hemos hablado. Pero en realidad hicieron mucho trabajo pedagógico las mujeres del exilio. Pero quiero contar también lo de María Zambrano, porque el tema de María Zambrano es un tema muy sensible también para el exilio español, en el sentido de que cuando María Zambrano llega a México, se está formando la Casa de España, que luego será, lo cuento otra vez, el Colegio de México, y los grandes señores filósofos y literatos del exilio español dicen: ¿y esta niña se cree que es filósofa? ¿Pero quién es? Y no le dan lugar. No le dan lugar. María Zambrano empieza su trabajo mexicano en realidad en la ciudad de Morelia, igual que los niños de Morelia, en la Universidad Nicolaita de San Nicolás de Hidalgo, en Morelia, Michoacán, el estado donde había nacido el presidente Lázaro Cárdenas. Y eso es muy importante, porque hay un problema de edad, pero hay un problema de género, ¿no? Entonces, el exilio español también son, sobre todo el primer exilio, ¿no? Los que llegan ya como poetas prestigiosos y demás, son como, bueno, este es un círculo exclusivo. Y hay que decir que el exilio son muchos exilios. Y uno de los que lo sabe mejor es Maxau, ¿no? Hace un rato comentábamos ese cuento maravilloso que se llama La verdadera historia de la muerte de Francisco Franco.
escrito desde la perspectiva de un mesero mexicano que dice, bueno, yo lo único que quiero es que estos españoles se vayan, porque mi café era muy tranquilo y ahora que llegaron ellos, lo único que hacen es discutir a los gritos todo el día. Dice, lo que yo sé es que los españoles todos están en desacuerdo entre sí, ¿no? Y entonces decide él, con sus pocos ahorros, matar a Franco, a ver si los españoles se vuelven a España y le dejan su café tranquilo, que es muy lindo. Entonces, también el exilio son muchos exilios, porque así como la República era un espacio donde se movían muchos grupos políticos y muchas facciones y muchas tendencias diferentes, lo mismo pasa con el exilio, no es que sean todos amigos. Y eso permea también, ¿no? De hecho, es muy curioso porque incluso en los momentos más críticos del final de la guerra, cuando se están empezando a preparar las primeras evacuaciones de la gente que está en Francia, ante lo que está ocurriendo por la Segunda Guerra Mundial y demás, tenemos los enfrentamientos entre el JARE y el SERE, ¿no? Que son los dos servicios de ayuda a los refugiados, uno de orientación comunista, otro socialista, y nos encontramos que incluso ahí esas guerras intestinas que ha tenido la República durante la guerra se están repitiendo y, como bien dices, se va a repetir después. Yo creo que esa idea de que hay muchos exilios dentro del exilio es absolutamente fundamental para entender lo que es el exilio, porque realmente, y en el documental yo creo que algo de esto también se ve, ¿no? Como al final el exilio, por encima de cualquier definición, de cualquier conceptualización, no deja de ser una experiencia personal. Una experiencia personal muy traumática, el nivel del trauma puede ser diverso, pero evidentemente es un alejamiento de la vida que uno tiene, del proyecto que uno tiene, de los sueños que uno tiene. Al final es no solo sacar a una persona de su país, como comentábamos antes, yo creo que implica mucho más, y eso tiene un componente personal y singular que hace que al final los exilios sean pues muy complejos, porque en algunos exilios evidentemente hay un enriquecimiento, y eso es algo que también hay que decir. Evidentemente el exilio no es solo un drama para quien lo vive, hay también dentro de la situación un nivel de enriquecimiento, como tú comentabas, ¿no? Ese contacto que hay entre intelectuales, este contacto que hay con otros creadores. Incluso para algunas personas pueden desarrollar un plan de vida en México o en otros países que no tenían en España. Por tanto, hablar de exilio al final es eso, yo creo que es hablar de muchísimos exilios, y aunque pueda haber más o menos algunos tópicos recurrentes, al final yo creo que se materializan de forma muy diferente en cada una de las vidas. Y del que queda seguramente quedan muchos detalles todavía por conocer, ¿no? de esa materia del exilio. Yo quería hacer una reflexión que qué bueno, ¿no? Que se sigan haciendo documentales como el que vamos a ver ahora dentro de un momento, Amare en Hidaya, creo que es la idea de la madre o la idea de mamá, y Rius, ¿no? Que bueno también que la UNAM, porque ha participado en ambos, que tenga también como línea de trabajo profundizar también en el conocimiento, ¿no? De qué pasó con el exilio de los españoles en México. Sí, en la UNAM es una línea muy fuerte y tiene distintos núcleos de trabajo. Nosotros tenemos cátedras extraordinarias del exilio, cátedras extraordinarias de algunos de los poetas del exilio, también en la parte de ciencias. Es una cosa que forma parte de nuestra historia, forma parte de nuestra tradición, y volvemos a ella. Y entonces voy a contar un poco lo de Luis Rius, si les parece, porque Luis Rius, que es un poeta nacido en Tarancón y, como tú decías bien al comienzo, llega como niño a México, es un hombre que se siente permanentemente desarraigado. No siempre sucede eso, ¿no? Los que llegan más niños a veces se incorporan bien, tanto en el caso de Luis Rius como en el de Angelina Muñiz Uberman, que es otra escritora de la segunda generación de escritores hispano-mexicanos. Está muy presente el tema del exilio. Alguien por ahí decía, Luis Rius nació en España, murió en México, pero fue siempre un desarraigado. En realidad, su verdadero territorio era esas raíces en el aire, ¿no? A veces también, por ahí Tomás Segovia lo dice en algún poema, esas raíces que están volando y que de pronto se pueden agarrar a algún lado y después seguir, o ninguna, o una necesidad de encontrar ese espacio que ya no es cuando uno regresa, porque Luis Rius regresó ya siendo adulto,
siempre hablaba del mar y por supuesto él era de tierra adentro, tanto en su lugar de nacimiento como en México, pero tenía esa imagen del mar, de ese mar que lo había alejado de su lugar, y cuando volvió dijo, ¿yo qué? Yo me vuelvo a México, que por lo menos estaban los hijos y demás. Pero lo maravilloso de Luis Rius, además de que es un gran poeta, y voy a leer alguno de sus poemas, que tiene dos temas centrales, uno es el desarraigo y el otro es el amor, que eran sus temas siempre en la poesía. Y es que fue un profesor excepcional, ¿no? Todos los profesores que tuvimos, y aquí está uno de mis compañeros de generación de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM, Andrés Ordóñez, y con Andrés podríamos recordar aquí juntos la cantidad de profesores del exilio español que tuvimos. Uno de ellos fue Luis Rius, pero por supuesto hay muchos otros, Federico Álvarez, que fue yerno de Max Aub, Arturo Souto, en fin, una cantidad, Ramón Xirau, o sea, Sánchez Vázquez, muchísima gente, muchísimos filósofos, historiadores, creadores literarios. Y eso dejó una impronta en todos nosotros. Y en el caso de las clases de Luis Rius, era un lector de poesía, de una belleza, de una fineza en su expresión del castellano, que conservó, yo creo que para leer poesía, que hacía que desde la primera clase que tomábamos con él, que era el primer año en la facultad, corriéramos a comprar todo el romancero tradicional español, porque Luis Rius lo leía de una manera tan maravillosa que uno quería leer todo. Y así fuimos aprendiendo de poesía española y de la historia de la poesía española, que no se olviden que también es nuestra historia. O sea, la historia de la literatura española es una parte de la historia de la literatura latinoamericana, claro, ¿no? Entonces, él llegaba a la clase, y esto lo cuento porque lo cuentan todos cuando escriben de Luis Rius, llegaba a la clase y tenía un programa de televisión que era exactamente así. Se sentaba, abría un libro y empezaba a leer poesía. Y nos derretíamos todas y todos. Además era muy guapo, muy buen mozo. Muy alto. Era así, muy alto, de muy buena planta. Y hay que decir que yo ya soy mayor de lo que él llegó a ser nunca. Y eso a mí me da una tristeza infinita. Él murió de 54 años, siendo un hombre muy vital, pero muy melancólico, ¿no? Tenía una parte vital que lo vinculaba al flamenco, a sus poemas. Su segunda mujer era Pilar Rioja era bailaora, y él perdió el corazón y muchas cosas en los tablaos mexicanos, pero realmente eso tenía una contraparte de una melancolía absoluta. Y es un poco lo que ustedes van a ver en el documental, que es muy cortito, pero lo cuento porque quizás ahí, yo lo siento porque como lo conocía, me parece que es muy vívido, pero quizás ustedes no lo perciban tanto. Quiero decirles que era un hombre excepcional, ¿no? Era uno de esos seres mágicos, luminosos, que te pueden cambiar la vida, que le pueden cambiar la vida a muchas generaciones de estudiantes. Y esa es la marca que en la UNAM, ahora volvemos a nuestra casa, que es la UNAM, que en la UNAM dejaron los refugiados españoles. Esta sensación de estamos marcados por ellos, no solo por ellos, pero también por ellos, ¿no? Son parte de nuestro tesoro, son parte de ese, cuando uno piensa en exilio, piensa siempre en equipaje, ¿no? Yo digo que lo único que uno se puede llevar al exilio es una maletita de afectos, porque en realidad uno se va sin nada, ¿no? Como se fue Machado, ligero de equipaje. Bueno, en esa maletita de los afectos que cada uno de nosotros tiene, la marca del exilio español es indeleble. Bueno, lo que es una maleta grandísima de afectos es la que siente la Universidad de Salamanca por la Universidad Nacional Autónoma de México, que es precisamente lo que estamos, yo creo que celebrando este día.
y con este recuerdo emotivísimo y merecidísimo para el exilio español en México, que en México desde luego se portó fenomenal, ¿no?, con los exiliados mexicanos, una lección de generosidad que yo creo que debería calar más y de tenerse más en cuenta en el momento actual, ¿no?, cuando tantísimos exiliados, refugiados siguen existiendo por todos sitios. Bueno, ha sido desde luego un placer y un privilegio enorme poder contar con vosotros dos. Cuánto se podría hablar todavía, pero yo creo que lo mejor es que pasemos ya a ver esos documentales. Muchísimas gracias. Y estupendo. Muchas gracias.